Vamos hoy a tener una enseñanza nuevamente en el libro de Génesis. Vamos a ver una historia, el principio, apenas el comienzo vamos a ver de una historia, porque es bastante larga para verla en una sola enseñanza. En Génesis capítulo 37. Tenemos la historia de José. Y vamos a leer solamente por ahora el versículo 3 y el versículo 4. Génesis 37, versículo 3 y versículo 4. ¿Lo tienen? Dice así. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y lo ponían y no podían hablarle pacíficamente. Amén. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver una de las historias realmente que al menos a mí me ha impactado más y realmente me ha gustado, ¿no? Desde muy chico que la he escuchado en la casa del Señor, siempre predicando por algún predicador o por otro, tanto en la iglesia como en internet. Es una persona que de la Biblia realmente que tiene muchísimas enseñanzas para nuestra vida, su historia. ¿Quién era José? José era el bisnieto sería, de Abraham. ¿Sí? Recuerdan que algo hemos estado viendo de Abraham, de su hijo Isaac, luego a Isaac le nació Jacob, y luego Jacob le nació, bueno, una multitud de hijos, porque eran 12, y entre ellos estaba José. Jacob, acá vemos al principio, el versículo 3 dice, llamaba Israel, dice Israel y no Jacob, porque acá ya el Señor ya le había cambiado el nombre, ¿no? Jacob significaba suplantador, y Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel, que significa el que pelea con Dios, no contra Dios, sino con Dios, ¿no? Y este José es una persona muy particular realmente en la Biblia, porque es uno de esos muy pocos que podemos encontrar información sobre la vida de él en la Biblia, y el Señor no permitió que trascienda nada malo que hayan hecho, ¿no? No que no tuvieran pecados, porque todos nacimos en pecado y todos tenemos errores, y José debe haber tenido errores y pecados. Pero el Señor permitió en su misericordia de que no quedara registrado algún error, porque no habrá hecho nada tan grave como, por ejemplo, el rey David. ¿Sí? El Señor, a pesar de que el rey David fue, wow, el gran rey David, el Señor deja bien claro en la vida que él cometió varios pecados bastante groseros contra Dios, ¿no? El mismo Elías, que era para el pueblo de Israel el profeta más grande del Antiguo Testamento, el profeta Elías. Sin embargo, vemos un momento de debilidad en él, donde duda, donde se desespera y quiere ya morirse. Y José es uno de estos pocos, junto con Daniel, con Eliseo, con Noé y con Enoc, donde no se menciona que hayan cometido algún error tal vez grosero contra Dios. No que fueran más especiales que otros, simplemente no trascendió ningún error de ellos digno de ser mencionado, como si, por ejemplo, el caso de David, como les mencionaba, ¿no? Eh, y es una historia muy especial porque tiene, como les decía, muchas enseñanzas. Es larga la historia, no se podría resumir toda, o se podría resumir, pero bastante mal, en una sola enseñanza. Así que decidí solamente tocar esta primera parte de la historia de José, porque creo que podemos sacar varias enseñanzas para nuestra vida cristiana, que es lo más importante. No sé si habrán visto, había una película, yo me acuerdo que la daban mucho cuando yo era chico en la tele de aire, ¿no? En la tele, el tele 8, Telefe, no sé en cuál. Los fines de semana siempre daban películas, y una de las películas para niños que daban era la película de José. No sé si la habrán visto alguna vez. Se llama José, el rey de los sueños, se llama la película, ¿no? Una película obviamente del mundo, porque no es una película hecha bíblicamente, ni con la intención de glorificar a Dios, para nada. Es una película que está muy linda, como historia, como película, es muy linda para niños, para la familia, pero no refleja verdaderamente lo que la palabra de Dios dice acerca de José. ¿Sí? Tiene una perspectiva totalmente del mundo. Hoy me acordaba de esa película y buscaba en internet y decía, bueno, película que habla de la historia de José,
un niño despreciado por sus hermanos que tenía el don de la clarividencia, dice. O sea, no entendieron nada realmente de la historia, nada que ver. ¿Por qué le llaman José el rey de los sueños en la película? Bueno, porque vamos a ver más adelante que el Señor le mostraba unos sueños a él, pero es muy interesante cómo se ha torcido, no solamente en la película, ¿no? Sino hasta en algunas enseñanzas a veces, el tema de los sueños. Cuando nosotros hablamos de sueños que uno tiene, que en realidad lo que estamos expresando son deseos, anhelos, nada que ver. En cambio, lo que tenía José era totalmente involuntario. Dios le mostraba sueños. Él no soñaba con ser el rey de Egipto ni el segundo más grande de Egipto. Para nada, no estaba eso ni remotamente en su mente. Son simplemente imágenes que Dios le mostraba y bueno, él las contaba nada más. No tiene nada que ver de que él tuviera el sueño de ser grande por encima de sus hermanos. Gracias, hermana Chicharra. Justo ahora se puso a hacer eso. Bueno, y es muy interesante porque se puede tergiversar y torcer y no llegar a entender el mensaje que realmente hay detrás de los sueños de José y detrás de la historia de José. Y a José se lo conoce también, seguramente, no sé si lo habrán mencionado en el Instituto Bíblico ya, creo que sí, el tema de que José es un tipo de Cristo, ¿sí? No sé si se acordarán de eso. Eh, de que es una persona del Antiguo Testamento cuya vida refleja muchos caracteres y muchas características y cualidades de la vida de Cristo, del paso de Cristo por la tierra. Pero, como les decía, este título que le han puesto en la película del Rey de los Sueños no me parece muy correcto. Si yo le tuviera que poner un título a la vida de José, sería José, un ejemplo de obediencia y fe. Ese sería para mí un título mucho mejor. Claro, no vende tanto como El Rey de los Sueños, ¿no? No es tan marketinero el título. El título del Rey de los Sueños como que es llamativo. Pero si yo te digo obediencia y fe, ya no es como que quién se quiere sentir identificado con alguien obediente, ¿sí? Había un hermano en la iglesia donde yo iba antes que comentaba que hoy todos los shows, mal dicho, ¿no? Shows cristianos o eventos cristianos o congresos siempre tienen así un título muy bombástico, ¿no? Me acuerdo uno yo que decía ven a recibir tu milagro. ¿Mm? Jesucristo quiere una mejor vida para ti. Son todos títulos muy llamativos, que claro, es como todo es beneficio para vos, ¿no? Eh, y cuántos irían a un evento que se llama Ven a conocer el precio de seguir a Cristo? ¿Cuántos irían a ese evento? Y capaz que serían 2 o 3 hermanos, ¿no? Nadie quiere eso, el precio de seguir a Cristo. ¿Cuál es el precio de seguir a Cristo? Y cuando vemos en la historia de los hermanos en Cristo, la pasaron bastante feo los que siguieron a Cristo a pesar de las consecuencias, ¿no? Todos los discípulos, básicamente, casi todos los discípulos, murieron ¿cómo se dice? Martirizados por seguir a Cristo. Entonces este título, el Rey de los Sueños, es más bombático, pero no es exacto. Fíjense que José tenía, dice ahí la palabra del Señor, no sé si lo dice ahí donde lo leímos o más arriba, tenía 16 años cuando aconteció esto que vamos a leer a continuación. Y a los 16 años el Señor empezó a mostrarle estos sueños que eran simplemente visiones al dormir de cosas que José todavía no entendía qué significaban para él y mucho menos entendía el efecto que esto iba a tener al contarlo en sus hermanos. Fíjense, vamos a ir ahí Génesis 37, versículo 5, perdón. Lo voy a leer yo rápidamente hasta el 11. Dice así: Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Vieron que recién leímos que le aborrecían, ¿por qué? Porque Abraham lo había tenido en su vejez, entonces sentía un cariño especial. Ese lo amaba más significaba, sentía un cariño muy especial. Era un niño que ya había tenido ya cuando sus otros hijos eran grandes. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna
y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo, le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Eh, evidentemente, José, al ser obviamente un niño de todavía 16 años, le faltaba todavía la madurez para entender de que hay cosas que es mejor callárselas, ¿no? ¿Qué pasó acá? El Señor le había mostrado un sueño a José de estos manojos, donde juntaban supongo que el trigo o no sé qué, supongo que sería trigo, y cuando lo juntaban dice, mi manojo se quedaba parado y el de ustedes se inclinaba. No es que él lo hiciera con malicia, él les contó lo que soñó, ¿no? Era básicamente un niño. Tenemos que tener en cuenta que lo tuvo en su vejez y al lado de los hermanos habrá habido fácil, tal vez entre 15, 20 añitos de diferencia. Él tenía 16, los hermanos seguramente ya tenían sus buenos 30, 35, tal vez el más grande Rubén tendría 40, no dice exactamente, pero al decir que lo tuvo en su vejez, lo tuvo varios años después que los otros, ¿no? Entonces, él simplemente les estaba contando este sueño, pero fíjense, los hermanos estaban entendiendo el sueño, de que ellos se iban a inclinar ante él, a pesar de que él simplemente lo estaba contando. No sé si él, no aclara si él entendía o no entendía. Soñé esto, nada más. Y luego el Señor le muestra otro sueño más, este de que dice que la luna y el sol y 11 estrellas, ¿sí? Que fíjense que el mismo Israel sería, él mismo lo entiende perfectamente. Le dice que vendremos tu madre y yo, la luna y el sol se refería a la madre y a él. Tu madre y yo y tus 11 hermanos a inclinarnos delante tuyo, le dice. Y le reprendió, le dice, ¿qué sueño es este? Pero fíjense qué detalle interesante. Hay una reacción muy distinta entre la reacción que tuvieron los hermanos y la reacción que tuvo el padre. Fíjense que dice, y sus hermanos le tenían envidia, ¿sí? Más su padre meditaba en esto, se quedaba pensando en estos sueños, ¿no? Había un contraste bastante grande. Y como les decía, esto es lo que pasaba con José, que tal vez tenía en su corazón al Señor verdaderamente, pero había un problema, todavía le faltaba la madurez para comprender que hay cosas que muchas veces es mejor guardarlas en tu corazón, como dice la palabra de Dios, ¿no? Sobre todo porque no todos tienen la misma madurez para entender y para tomar y afrontar las cosas. En el camino del Señor pasa muchas veces eso, ¿no? Y dentro de la iglesia. Muchas veces cuando uno tiene algún deseo o algún anhelo, o simplemente el Señor le muestra algo, uno a veces corre a comentarlo, y a veces hay que tener prudencia, a veces hay que saber cuándo es el tiempo, a veces hay que saber a quién contarle estas cosas. El pastor siempre nos aconseja en la reunión de varones, ¿no? De que el varón tiene que tener un grupo de apoyo de varones en quien confiar, con quien hablar y saber si esta persona obviamente es una persona de bien, que no vaya a lo mejor a desperdigar lo que uno está contando, pero uno tiene que tener, tanto el varón como la mujer, tiene que tener a alguien, otro hermano de confianza, a quien acudir para alguna situación de emergencia o tal vez para contarle una alegría. Pero esto no es para contarle a todo el mundo. Cuando acá en las reuniones, siempre en el momento de agradecimiento, por lo general agradecemos por distintas cosas que el Señor hace en nuestras vidas. Pero hay muchas cosas que uno a veces calla sabiamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez no es el tiempo de contarlo, porque no sabemos todavía si verdaderamente vino de la mano del Señor, o porque, bueno, muchas veces no conocemos la madurez de otro. Sería muy lindo, y ha pasado casos, ¿no? Dentro de congregaciones, de hermanos que alegres porque el Señor les proveyó un auto nuevo, vienen y lo cuentan en la congregación y está el pequeño grupo de hermanos maduros que se ponen contentos por él y dan gracias a Dios, y hay otro grupo de hermanos que empiezan a divulgar cosas como diciendo, lo está diciendo para refregarnos en la cara que no tenemos auto, que somos todos unos pobres, y empiezan a decir cosas que no son así, tristemente. Fíjense que en Mateo capítulo 10, versículo 16, el Señor nos mandó, ya lo hemos visto en el estudio de los martes en Mateo, ¿no? El Señor nos manda, dice, a ser prudentes como serpientes, dice, pero sencillos o mansos como palomas. ¿Mm? Dice en Mateo capítulo 10, versículo 16, miren que los mando como ovejas en medio
de lobos, dice el Señor. Por lo tanto dice, sean prudentes como serpientes. No dice astutos como serpientes, ojo. Dice prudente. La serpiente es prudente, ¿por qué? Porque si bien ella es cazadora, también sabe que puede ser cazada por otros, ¿no? Entonces la serpiente es muy prudente por donde anda, ¿sí? Pero al mismo tiempo, sean prudentes como serpientes, pero al mismo tiempo sencillos como palomas. Sencillos quiere decir literalmente sin mezcla. La palabra esa que usa ahí dice sin mezcla, o sea, genuino, verdadero, ¿sí? Con un corazón íntegro sería la traducción verdadera. Y vemos que una parte José la tenía. Y a lo largo de la historia de José podemos ver esto, que él tenía sencillez en su corazón. Más con 16 añitos, seguramente Israel le habrá hablado del Señor mucho más al haberlo tenido ya de viejito, habrá estado muy contento con él, le habrá expuesto mucho la palabra de Dios, y al ver la historia de José vamos viendo que él conocía la palabra, que él conocía, mejor dicho, todavía no estaba escrita la palabra, pero él conocía al Dios de su padre, ¿no? Y en Proverbios capítulo 4, versículo 23, tenemos otro pasaje muy conocido por todos, ¿no? Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Como les decía, acá hay un tema muy interesante en este comienzo de la historia de José, que es saber ser, como dice el Señor Jesús, prudentes sin dejar de ser sencillos. José tenía esta sencillez, pero le faltaba todavía madurez, le faltaba prudencia. ¿Sí? Este tipo de cosas era, si uno lo piensa, verdaderamente es como uno dice, bueno, lógico que generaría envidia. Si yo mañana, qué sé yo, como decía el hermano, Dios me libre, ¿no? Yo le estaba por decir cuando dijo el hermano lo del pastor, yo estaba por decir que te reprenda Satanás, pero, no, como era, te reprendo Satanás, pero, no, yo pastor no quiero ser, pero, ¿cómo se llama? Pero supongamos que yo tuviera un sueño así, ¿no? Una cosa así, que el Señor me revela, vos vas a ser el nuevo pastor, que yo no quiero ser para nada, y lo más imprudente que uno podría ir a hacer y decirle, pastor, yo soñé que yo voy a ser pastor y usted ya no va a estar más. Una locura, ¿cómo vas a decir una cosa así? Es lógico que vas a generar, tal vez el pastor tenga la madurez para saber afrontarlo, para saber aconsejarme, hermano, ten cuidado, si es del Señor ya se va a ver, ¿no? Pero uno tiene que tener cierta prudencia en esas cosas cuando el Señor le muestra algo. Y este pasaje de Proverbios es muy interesante, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué significa? ¿Saben qué significa la palabra guarda? Es vigilar, tener en cuidado, ¿sí? Tener cuidado con lo que hay en tu corazón. Esto no estaba en el corazón de José, no es que estaba en el corazón de él estar por encima de sus hermanos, pero verdaderamente los hermanos de él no lo veían así. Cuando vemos la historia de David, cuando él va cuando pasa lo de Goliat, los hermanos de David, uno de los hermanos, el hermano más grande de David, le dice, yo conozco la maldad que hay en tu corazón y venís a ver la batalla nomás porque querés ver sangre, ¿no? Y no era así. David simplemente lo había mandado su padre a traerle comida. Vos podés tener cuidado de tu corazón, pero cada uno tiene que tener el propio cuidado. Los hermanos claramente no lo tenían. Hay algo muy interesante en 1 Corintios capítulo 3 que es el apóstol Pablo nos habla acerca de la madurez espiritual, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta, pero hay muchos hermanos que todavía son o somos, podemos llegar a ser cada uno de nosotros, todavía niños espirituales. Por más que estemos dentro de la congregación, por más que seamos hermanos en Cristo, por más que nos juntemos, muchas veces tenemos que tener cuidado de lo que comentamos, de lo que decimos, porque todavía hay muchos que todavía no comprenden ciertas cosas y podemos tal vez afectar al corazón de ese hermano. Y ojalá todo terminara ahí, ¿no? Decímoslo, vemos hay a veces actitudes inmaduras, hay a veces celos, hay envidia, hay a veces hasta resentimientos, ¿sí? Que el mismo hermano Pablo en Corinto les reclama esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que entre medio de la congregación haya celos, envidia? Esto muestra que todavía son todos carnales, le dice Pablo. Puede pasar, lamentablemente puede pasar, y ojalá todo terminara ahí. Ojalá todo terminara en que me dio envidia, ojalá todo terminara en que me dio celos, en que me dio bronca, pero ¿saben qué pasa, hermanos? Que no termina ahí la cosa. Nunca queda en esa reacción que uno sintió por primera vez. Mientras uno lo cultiva en el corazón, eso crece y crece, y ¿saben qué da a luz más tarde? Dice la palabra de Dios, la muerte, ya lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora sigamos leyendo ahí en Génesis capítulo 37, leamos un pedacito más de esta historia. Génesis 37, versículo 12, en adelante. Dice, después fueron sus hermanos
a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo los oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Nótese la ironía, ¿no? He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. ¡Wow! ¿Qué reacción? Tenemos que considerar esto, ¿no? Estos eran los hermanitos, los hermanos de José. ¿Hasta qué punto puede llegar una envidia? ¿Hasta qué punto puede llegar un resentimiento dentro de la congregación? ¿No? Porque acá no es casualidad que fueran hermanos. Esto obviamente es una enseñanza para la iglesia también, ¿no? ¿Hasta qué punto puede llegar un resentimiento que nazca de una persona o de un grupo de personas hacia otra o hacia otras? ¿Sí? Muchas veces pensamos en eso. Bueno, se queda en mi pensamiento. Luego lo comento con otro hermano y el otro hermano me da la razón. Y sí, viste que se hace porque tiene esto, porque tiene el otro, porque está con el pastor, porque... Y ahí ya pasó de la mente, pasó a lo que, como lo hemos hablado acá, el pastor lo ha enseñado varias veces, la murmuración, ¿no? El chisme sería. Y de ahí ya pasa del uno al otro, y luego ¿en qué termina? Puede terminar en cualquier cosa. Muchas veces ese chisme termina no matando físicamente a una persona, pero sí matándola espiritualmente. Muchas veces una persona que todavía era un poco débil en la fe, al escuchar, creyendo, viniendo a la iglesia, creyendo que hay una hermandad en Cristo, y de golpe se topa con la realidad de que hay personas que están diciendo cosas malas de él sin saberlo él. ¿Qué termina pasando? Y se va de la congregación. Y con algo de misericordia de Dios se va a otra congregación. Pero muchas veces a esa persona se termina yendo del camino del Señor. Y dice el Señor verdaderamente en el Antiguo Testamento, no recuerdo, ¿no? Pero hay una parte que dice claramente: y reclamaré su sangre de tus manos, ¿no? Cuando le habla a los atalayas, los que tienen que tener cuidado de estas cosas, ¿sí? Voy a reclamar su sangre de tus manos. Si por mi culpa un hermano se va de la congregación, si por yo andar chismeando, el Señor me lo va a reclamar a mí, porque fui yo el que empezó ese chisme. Por eso les decía, ojalá terminara ahí, pero siempre la envidia, el resentimiento nace, y cuando uno lo deja, crece y crece y crece y se convierte en lo que hemos visto que se llama una raíz de amargura, ¿no? Esto me pasó varias veces, esta no es la única vez que pasa, pasó varias veces en la Biblia. Apenas empezamos el libro de Génesis, encontramos la historia de Caín y Abel. Pasó exactamente lo mismo. Abel simplemente estaba haciendo la voluntad de Dios. Simplemente, ¿qué hizo Abel de grande? Ofreció una ofrenda delante de Dios que era correcta. Es todo lo que hizo. Solamente hizo las cosas bien. No presumió, no alardeó nada. Simplemente presentó una ofrenda delante de Dios y Dios la recibió bien, con alegría. Pero no recibió la ofrenda de Caín. ¿Y qué pasó? Caín empieza a amargarse dentro de su corazón porque la ofrenda de Caín fue rechazada, porque él no estaba haciendo las cosas bien. Dios mismo le dice: si bien hicieres, o sea, si hicieras bien las cosas, no te pasaría esto. No dejes al pecado dentro tuyo, porque te va a tomar posesión de tu corazón, le dice el Señor. Se lo aclara Dios a Caín. Pero a Caín no le importa y deja crecer esta amargura, esta raíz de amargura. ¿Y qué pasa? En una discusión con su hermano, lo termina matando, ¿sí? Termina agarrando una piedra y dándosela en la cabeza y matándolo. Eso pasa apenas empieza el libro de Génesis. Los dos primeros, ¿cómo se llama? El primer asesinato de la historia de la humanidad fue un fratricidio, ¿sí? Un asesinato entre hermanos. Luego pasa en la historia de David, nuevamente.
¿Qué estaba haciendo David de especial? Básicamente haciendo la voluntad de Dios, confiando en Dios, teniendo fe en Dios. ¿Y qué pasa? El rey que estaba gobernando, que era Saúl, empieza a ver que la atención se iba más hacia David que hacia él. Fíjense lo que es la envidia, ¿no? David no estaba haciendo nada para merecer esto, y la gente cantaba, dice en Samuel, creo que es 1 Samuel, la gente empezaba a cantar, ¿no? Saúl mató a miles y David mató a 10.000, decían, ¿no? No estaban menospreciando a Saúl. Saúl había hecho grandes victorias para el pueblo de Israel, pero David había hecho más. Y la gente simplemente cantaba esto. ¿Qué pasó en el corazón de Saúl? Precisamente empezó a decir esto, ¿no? Ah, a mí me dan miles nomás. ¿Miles? ¿Te parece poco? A mí me dan miles y a él le dan 10.000, ¿no? Y ahí empieza el corazón de Saúl a decaer, a meterse cada vez más en esa oscuridad, en esa envidia. En una oportunidad le tira una lanza que si David no tiene buenos reflejos, lo atraviesa en el medio. Y varias veces lo tuvo ahí persiguiéndolo para matar. ¿Por qué? Porque David estaba haciendo las cosas bien. ¿Por qué les enojaba a los hermanos de José? No solamente porque era el más querido de cosas, sino porque dice más arriba de que José daba parte a su padre del mal comportamiento de sus hermanos. ¿Sí? José, vemos que acá lo manda, cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. ¿Dónde estaban los hermanos? Israel mandó a los hijos a pastorear a Siquem. Y le dice, bueno, habrá sido unos días después, le dice, anda a ver cómo están tus hermanos, a ver si está todo bien. Y cuando llega allá, no estaban en Siquem, estaban en Dotán. ¿Saben a cuánto estaba una ciudad de la otra? A 25 kilómetros. Y no es que se fueron en colectivo, porque no había colectivo. O sea, hace rato que se habían ido. ¿Mm? ¿Qué tenían que estar haciendo ellos? Pastoreando. ¿Dónde estaban? En una ciudad, en otro lado. Nada que ver. Vaya a saber qué estaban haciendo, no aclara la palabra de Dios, pero por algo el Padre lo mandó, ¿no? Y así, y bueno, y vemos también en el Nuevo Testamento, obviamente vemos el caso de los fariseos. ¿Por qué perseguían al Señor Jesús? Y porque el Padre estaba con él, porque evidenciaba ser un hijo de Dios, y siempre, lamentablemente, la envidia y el resentimiento nace de corazones inmaduros y no consagrados a Dios. Si hay algo que tenían en común los hermanos de José, ¿m? Caín, Saúl y los fariseos, hay algo que tenían en común, es que no tenían un corazón consagrado a Dios. Ese es el principal motivo por el cual generó envidia, se empezó a nacer envidia dentro de ellos. Ninguno de ellos tenía un corazón consagrado a Dios. Y ahí es algo que podemos analizar para nuestras vidas, porque muchas veces pueden venirnos a nuestra mente, puede pasarnos que nos venga un pensamiento de tal vez cierta envidia, cierto celo por algo, pero tiene que ser algo verdaderamente momentáneo y tenemos que desecharlo inmediatamente, porque estos pensamientos van a venir a nuestra mente. Decía Martín Lutero, yo no puedo impedir que los pájaros vuelen alrededor de mi cabeza, pero puedo impedir por lo menos que hagan nido en mi cabeza. A cada tanto nos vienen pensamientos del mal, pensamientos, tal vez no de envidia, pero otro tipo de pensamientos que sabemos que a Dios no le agradan. Y el problema es cuando está, cuando nosotros empezamos a maquinar en esos pensamientos. Fíjense lo que dice Santiago. Vamos a ir al libro de Santiago. Casi al final, antes de Primera de Pedro. Santiago capítulo 1. Versículo 13. Dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, y escuchen esta parte que interesante, la concupiscencia, ¿qué es la concupiscencia? La concupiscencia son los malos pensamientos precisamente, la naturaleza carnal, esos pensamientos carnales que a veces no podemos evitarlos y vienen a nuestra mente. Pero fíjense, dice, sino que cada uno es tentado, y a veces decimos, en una frase que es muy común, ¿no? Que recién la escuché, no sé quién la dijo, pero siempre me da gracia porque es lo primero que siempre decimos, yo mismo uso la frase, el diablo metió la cola. Y muchas veces no es el diablo, ¿no? El enemigo está ahí tentándonos. Y muchas veces acá dice la palabra de Dios que somos tentados ¿de dónde? De nuestra propia concupiscencia.
de nuestra propia naturaleza carnal que tenemos en nuestro cuerpo, que está en nosotros, sino que cada uno es tentado cuando de su propia naturaleza carnal, de su propia concupiscencia, de su propio pensamiento, es atraído y seducido, ¿no? Cada uno es tentado cuando bien, ese nace de uno mismo, de la maldad que está en el hombre naturalmente. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, ya no es simplemente un pensamiento, ¿qué es concebir? Cuando la mujer queda embarazada, ¿no? Después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Mm? ¿Qué es lo que hizo Caín? Mató a su hermano. ¿Qué es lo que querían hacer los hermanos de José? Matarlo. ¿Qué es lo que quería hacer Saúl? Matarlo. ¿Qué es lo que querían hacer los fariseos con Jesús? Matarlo. ¿Sí? Muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero somos controlados verdaderamente. El humano, gracias a la sociedad moderna en la cual vivimos, el humano es controlado por las leyes, por la moral que hay hoy en día, pero en los tiempos antiguos, por eso pasa tanto esto en la Biblia, porque en los tiempos antiguos no regía la moral que hay hoy en día, no era una cosa que si te hacían algo a tu hija vos podías ir a denunciarlo y venía la policía, muchas veces se tenía que tomar venganza por mano propia, ¿m? Porque no había otra justicia, humanamente hablando, ¿no? Entonces siempre ¿en qué terminaba esto? En la muerte. ¿Había envidia? ¿En qué terminaba? En la muerte. En el caso de los cristianos no vamos a matar a nuestro hermano literalmente, físicamente, pero como les decía, muchas veces los podemos matar espiritualmente, ¿sí? Podemos destrozar una vida, podemos destrozar una familia por la murmuración, por la envidia. Y me voy a mover un poquito para acá, por la luz. Me da gracia porque digo, bueno, acá afuera va a estar más fresco y de paso no voy a escuchar el ruido del ventilador y acá me está dejando sordo la chicharra de acá al lado. Bueno, y hay algo que me pareció muy interesante, porque fíjense que esa concupiscencia literalmente significa, la traducción exacta es pasión, ¿sí? O pasión desordenada. Esa sería una traducción mejor de concupiscencia. Cuando uno es atraído de sus propias pasiones, sus propios deseos internos, ¿no? Y la analogía que hace Santiago es monumental. Ustedes saben que yo la leí muchas veces, pero nunca me había detenido a leerla con paciencia, a ver realmente leer realmente lo que está diciendo, ¿no? Fíjense que dice, sino que cada uno es sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio pensamiento, de sus propias pasiones, es atraído. ¿Qué pasa cuando una pareja, un hombre y una mujer, pensemos mundanamente, ¿no? Son atraídos el uno por el otro. Empieza a haber una pasión entre ambos, que por lo general termina en relaciones sexuales dentro o fuera del matrimonio. Y dice, entonces la concupiscencia es después que ha concebido. ¿Ves que usa como la forma de una persona que queda embarazada? Después que ha concebido, ¿sí? Y para que llegue a concebirse tiene que haber primero un paso anterior, que es esa pasión, ese deseo entre la pareja. Y acá lo podemos ver en el tema del pecado. Nosotros siempre somos tentados. En todo tiempo. ¿Quién no es tentado acá? ¿Quién no tiene pensamientos que le vienen a la cabeza, pensamientos malos, cosas que uno sabe que a Dios no le agrada? Y mientras más leemos la palabra de Dios, más vemos que, che, este pensamiento que yo pensé que no tenía nada de malo, también tiene algo de malo. ¿Qué pasa? Porque la palabra de Dios está para eso, para mostrarnos en que estamos errados, ¿no? Entonces, viene ese pensamiento e inmediatamente, si somos hombres consagrados a Dios, tenemos que rechazar ese pensamiento, tenemos que ponernos en oración, tenemos que dedicarnos a la palabra de Dios verdaderamente. Pero ¿qué pasa? Si yo no me rechazo, si yo sigo maquinando ese pensamiento, ya empieza a haber una relación, ¿sí? ¿Y qué termina pasando? Termina concibiendo el pecado, ¿sí? Termina naciendo el pecado. Ya no es un pensamiento que se me cruzó y me puse a orar y basta, Señor, no quiero pensar. No, no, ya lo empecé a maquinar. ¿Y el Señor qué dice? El Señor Jesús, en Mateo hemos leído que dice, cuando uno ve a una mujer para codiciarla en su corazón, esto no es que viste, pasó y bueno, yo lo vi y perdón, Señor. No, no, es cuando te quedaste pensando y buscas la hora en la que pasa y sabes qué va a pasar. ¿Qué pasa? Ya estás concibiendo, ya estás ¿cómo se diría? Creando una pasión en tu mente por ese pensamiento. Puede ser el tema sexual, puede ser una mentira, puede ser un engaño, puede ser la envidia, como en el caso de los hermanos. Ese pensamiento empieza a crecer, como un bebé empieza a crecer en la panza. Y empieza a crecer. Y mientras más uno lo maquina, ¿qué pasa? Va creciendo y creciendo y creciendo. ¿Y qué pasa con una mujer embarazada que ama a ese bebé? ¿Qué hace? Lo cuida,
¿sí? Acaricia la panza, ¿no? Las mujeres que han estado embarazadas lo saben, ¿no? Acarician la panza y están viendo cuándo se mueve y muchas veces estamos así con el pecado. Estamos acariciando ese pensamiento que sabemos que es perverso, que sabemos que Dios no le agrada, pero nos da cierto placer pensar en eso que cosa. Entonces ya ahí, ¿qué pasó? Hemos concebido el pecado, ¿sí? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esas palabras me encantan como las usa Santiago. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ya estoy embarazado de ese mal, ya estoy pensando en ese mal, después que ha concebido, da a luz, y para dar a luz, ¿qué tiene que pasar? 9 meses, o sea, un buen tiempo, ¿no? Y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, eh, perdón, entonces la concupiscencia después que ha concebido, da a luz, sí, al pecado. Y el pecado, siendo consumado, ¿sí? Da a luz la muerte. ¿Mm? Porque dice la palabra de Dios que el pecado es muerte, literalmente es separación de Dios. Fíjense, esa explicación que da Santiago es excelente, porque nos hace entender cómo funciona el pecado en nuestra mente. Y esto es lo que le pasó precisamente a los hermanos de José. ¿Sí? Maquinaron ese pensamiento, ya tenía 16 años, imagínense, yo calculo, yo pensaba, ¿no? Si lo tuvo en su vejez, ya estos hombres deben haber sido hombres grandes ya de más de 30 seguramente, por lo menos 30 años tendrían que haber tenido, 30, 35, 40. Como diría mi mamá, ya un poco grandote pago para estar sintiendo hermano de tu hermanito más chico. Es lógico que un hombre mayor, anciano, que tiene un hijo en su vejez, y va a sentir cierta predilección. Ya está grande, podés madurar, podés darte cuenta de que es lógico de esto, ¿no? Y fíjense que lo que dice Salmo capítulo 7. David también lo explica de una forma muy parecida a Santiago. Salmo capítulo 7. Salmo 7. Un segundito que quiero ver si... Sí. Salmo 7, versículo 14. Dice, he aquí el impío, o sea, el que no tiene piedad, ¿no? El que no tiene misericordia, el impío concibió maldad, ¿m? Se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. ¿Vieron la misma analogía que usa Santiago? ¿Sí? He aquí el impío concibió maldad, empezó a pensar en la maldad, ¿sí? Se preñó de iniquidad, se embarazó de estos pensamientos horribles y dio a luz el engaño, o, como dice Santiago, la muerte. Esto es exactamente lo que le pasó a los hermanos de José y es una cosa que tenemos que pensarla para evitarla nosotros. Muchas veces nos gusta ponernos del lado del bueno de la historia, pero yo los quiero poner del lado de los hermanos de José. ¿Sí? ¿Se pudo haber evitado esto? ¿Mm? ¿Se pudo haber evitado? Se pudo haber evitado si al menos uno de ellos hubiese tenido la madurez espiritual para hacerles ver de que lo que estaban sintiendo por su hermano no era correcto. Pero evidentemente no había ni uno de ellos que pusiera un parate a esta situación que se fue creciendo durante años. Con esto quiero terminar, hermanos. No, por eso les decía, la historia de José es larguísima, no podríamos verla toda hoy. Más adelante, vemos, no lo vamos a leer ahora, pero al final no lo matan, lo iban, literalmente ellos lo iban a tirar en una cisterna, en un hueco, en el piso, lo iban a tirar y lo iban a dejar ahí hasta que muriera de inanición, una muerte horrible le iban a hacer a su hermano, pero al menos uno de ellos, que fue Rubén, el hermano más grande, dijo, no lo matemos, al menos no lo matemos, está bien, no lo queremos, no queremos saber más nada de él, pero no lo matemos, ¿no? Mejor hagamos otra cosa. Y justo dice, pasaba por ahí, justo no, porque el Señor lo mandó, pasaba un grupo de esclavistas, de comerciantes de esclavos, y, y lo vendieron como esclavo a Egipto. Y le dijeron a su padre después que había muerto, ¿no? Vamos a ver el final de la historia mucho más adelante, en alguna otra oportunidad. Pero quisiera que nos quedemos con este pensamiento acerca de los hermanos de José. Eh, siempre, siempre cuando leemos la palabra de Dios, nos ponemos del lado del bueno. ¿Mm? Siempre cuando vemos una película, nos gustaría ser el héroe.
¿Quién quiere ser el villano en una película? Nadie, ¿no? Siempre queremos ser el héroe, siempre queremos ser el que reaccionó bien, siempre queremos ser David, ¿no? Siempre queremos ser Abel y no Caín. Pero lo cierto es que esas enseñanzas son precisamente también para nosotros, la del otro lado, la del otro bando. Vamos a terminar rápidamente con Filipenses, que creo que nos puede dar una perspectiva de qué es lo que debemos hacer cuando estos pensamientos vienen a nuestra mente. Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8. A veces no sabemos cómo enfrentar estos pensamientos, estas tentaciones, esta concupiscencia que tenemos dentro de nuestro cuerpo que nos lleva a pensar el mal. Pero sin embargo, fíjense cómo dice acá, lo que dice acá, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Piensen en esto. ¿Qué pasaba con los hermanos de José? Se estaban enfocando solamente en la envidia que sentían y no estaban viendo de que era una persona tal vez, o todavía era un niño, ¿no? 16 años, pero ya había una imagen de que era alguien consagrado a Dios. Y lo vamos a ver en las siguientes historias más adelante, ¿no? Vamos a ver que cada tentación que él tuvo, él fue rechazando y superando una por una. Lo que nos muestra que tenía cierta comunión con Dios. Ellos no estaban viendo esto. Saúl no veía en David, de que de por sí ya Saúl y toda la nación le debían bastante, porque recuerden que David mató a Goliat, ¿sí? Un hombre que estaba humillando a la nación de Israel. Saúl y toda la nación le debían mucho a David, y en vez de enfocarse en esas victorias, en vez de enfocarse en la mano de Dios sobre David, Saúl se enfocaba en lo que decía la gente, que hablaba mejor de David que de él. ¿En qué se enfocaban los hermanos de José? En que su padre lo amaba, lo veía con más cariño a él que ellos. Y esto no es casualidad, decimos, es verdad que mal de parte de Israel de estar enfocándose más en el más chico. Pero al ver cómo actuaba él y cómo actuaban los hermanos, te das cuenta que no había, tal vez él les había enseñado del Señor, pero no había un crecimiento. Y varias cosas más que pasan más adelante te muestran que eran un desastre. Entonces muchas veces, tristemente, es lógico que un padre a veces hasta sienta cierta predilección por algún hijo porque el otro es un desastre. Peor cuando pasa al revés, cuando tienen predilección porque es un desastre y el que es bueno, bueno, no le dan bolilla. Pero había cierta de lógica, ¿no? Pero no había la madurez en ellos para entender esto. Y acá en Filipenses lo dice claramente. Si hay algo bueno, si hay algo justo, si hay algo agradable, si hay alguna virtud en tu hermano, enfócate en eso. Pensá en esto. Si sentís envidia por tu hermano, si te da bronca a tu hermano porque tuvo una mala actitud, porque contestó mal, antes de pensar mal de tu hermano, mejor pensá en las cosas buenas que Dios ha hecho con él. Mejor fíjate que antes tal vez era una persona del mundo y hoy está aquí restaurada, que le falta madurez, ¿sí? Pero que enfócate en lo bueno. Si hay algo bueno, dice, algo verdadero, algo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, enfócate en eso. Puede que tenga errores, puede que sea un desastre tu hermano, ¿sí? Pero si, fíjense que dice, si es que hay algo honesto, algo digno de virtud, enfócate en eso. ¿Cómo combatimos a esta tentación de la concupiscencia, de los malos pensamientos? Enfocándonos en todo lo bueno, en todo lo honesto. ¿Y dónde vamos a encontrar esto? En la palabra de Dios, exactamente. ¿Cuál era el problema, como les decía, tanto de Saúl, de los hermanos de José, de Caín? ¿Cuál era el problema? Que no había consagración. Y uno no puede estar consagrado al Señor si uno no lee la palabra del Señor, si uno no ora en su casa. ¿Sí? Cuando llegan estas tentaciones, uno no tiene fuerza para pelear. ¿Por qué? Porque está vacío, porque no está lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo nos manda el Señor? Sed pues llenos del Espíritu de Dios. Seamos llenos. ¿Y cómo somos llenos? A través de su palabra, a través del estudio, a través de la oración y sobre todo a través de la comunión entre nosotros, como compartimos en este día. Amén. Amén. El Señor les bendiga mucho, hermanos.